Comenzamos la semana noticiosa con un nuevo gabinete. El gabinete del Solar ha juramentado hoy en Palacio de Gobierno, apagoncito incluido. Pero bueno, estamos hablando no solamente del retorno del exministro de Cultura por la puerta grande, por decirlo así, para reemplazar a César Villanueva, sino también de la presencia de 9 mujeres en este gabinete, lo que marca, según los datos, un hecho que solo había tenido precedente una vez en la historia republicana del Perú. Sin duda, pues, una importante cuota femenina, pero bueno, después de este titular, esta novedad, evidentemente el trabajo que queda por delante y los retos son bastante complejos. Estamos con el sociólogo periodista Fernando Rospigliosi para analizar y entender precisamente los desafíos de este nuevo gabinete. Fernando, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿le ha gustado el gabinete? ¿No le ha gustado tanto? ¿Cómo pinta para los próximos meses este nuevo Consejo de Ministros? Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Bueno, más importante, si me ha gustado o no, creo que es analizar el significado que tiene, ¿no? En primer lugar, por lo que se sabe, César Villanueva sale como consecuencia de la caída del presidente en las encuestas. Siempre un cambio de gabinete implica un aumento de las expectativas y por tanto una mejora de la popularidad del gobierno, sea cual sea. Bueno, eso es lo que se conoce hasta ahora, de repente ha habido otros motivos que no conocemos, pero en fin, ese es un punto. En segundo lugar, creo que hay una suerte de mayor izquierdización del gabinete, que probablemente vaya a irritar a sectores de la debilitada oposición del Congreso, lo cual no es muy importante. Ha reaccionado con cautela el fujimorismo, ¿no? Uno hubiera esperado de repente un mayor talante crítico. No están como para no están, criticar por mucho, supuesto, claro. No están como para ponerse agresivos, sin duda. Le van a dar el voto que necesita en el Congreso. Probablemente lo van a criticar un poco, pero no va a ir más allá de eso. Pero yo creo que sí les irrita. Pero sobre todo me parece que puede haber un problema así con sectores del empresariado. Las inversiones no están avanzando mucho en este momento y un gabinete como este podría crear suspicacias, temores que pueden llevar a un retraimiento mayor de las inversiones. Por eso me parece importante que el nuevo gabinete, que se tiene que presentar al Congreso en las próximas semanas, pueda realmente tener una posición clara al respecto, porque el Perú necesita de la inversión privada y eso es indispensable para seguir creciendo y para que haya más empleo, en fin. Claro, una cosa sin duda del Solar encarna pues una serie de puntos a favor, ¿no? En contraste de repente con Villanueva, una presencia de repente más juvenil, más dinámica. Así es, muchísimo ¿no? más. Que ese fue un peso, un comunicador de fuste, ¿no? Así Indudablemente. Pero claro, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Entonces, desde el Twitter tú puedes emitir mensajes con los cuales, digamos, nadie puede estar en desacuerdo, pero no sabemos muy bien qué piensa del Solar, efectivamente, de la economía, ¿no? De los retos del desarrollo peruano en los próximos años, de la minería, de las inversiones mineras, de Tía María, ¿no? Así es. Entonces, eso él va a tener que marcar su cancha rápidamente, ¿no? Claro que sí. O sea, ahora está circulando en el Twitter, por ejemplo, el apoyo que le dio del Solar y otros artistas a Verónica Mendoza en las elecciones de 2016, en la primera vuelta. Entonces, todas esas cosas, pues, van creando un ambiente que puede ser peligroso en ese sentido. Ahora, el otro punto, aparte de las posiciones que se expresen, como seguramente lo va a hacer en su presentación en el gabinete, es los hechos. Por ejemplo, este bloqueo en Las Bambas, que es una de las minas más grandes que hay en el Perú y que está varias semanas bloqueado. El premier Villanueva y su gabinete en este punto han tenido una posición completamente concesiva con todo aquel que bloqueaba una carretera o causaba un hecho de violencia. Por ejemplo, una comunidad nativa rompió el oleoducto, lo tuvo 3 meses paralizado y al final le dieron todo lo que pedían.
los transportistas bloquearon durante una semana Arequipa y al final le dieron todo lo que pedían. Entonces, ahora, y hay ciertos contrastes, Fernando, porque el Perú acaba de tener una participación importante en Toronto, ¿no? En esta feria que es muy, ¿no? Y efectivamente, según lo que entiendo, las presentaciones fueron de todo nivel y demás, pero por el otro lado acá se reclama de repente la falta de una recuperación de principio de autoridad en inversiones centrales como estas. Claro, o sea, tenemos en este momento el bloqueo de las Bambas y tenemos la posibilidad de Tía María, que en mi opinión no va a ir porque el gobierno no está decidido a empujarla y hay un gobernador regional que es opuesto en Arequipa. Entonces, digamos, lo que ahora está funcionando son inversiones que vienen de atrás. Mina Justa, la ampliación de Toromocho, etcétera, pero no hay nuevos proyectos que estén empujándose. Entonces, es un problema eso, porque, aunque a los antimineros no les gusta, por supuesto, el Perú finalmente depende de la minería. Y gracias a eso tuvimos un crecimiento espectacular durante una década y ahora el Perú tiene un crecimiento que no es despreciable, ¿no? Alrededor del 4%, que la verdad es que no está nada mal para el promedio de América Latina. Del Solar va a tener entonces que marcar su cancha. Yo creo que eso es importantísimo. Tu colega Juan de la Puente nos decía el viernes que antes de conocer la identidad del nuevo premier, que de alguna manera va a tener que llevar reformas, o mejor dicho, una agenda a dos bandas. Una, por el lado de impulsar el paquete de reformas, ¿no? De reformas políticas, para empezar, que bueno, hay algo ahí que todavía no está claro, porque no sabemos muy bien cuál ha sido el resultado de la Comisión Tuesta, y es un debate que ya debería estar puesto sobre la mesa, y todavía no sabemos mucho al respecto. Y el otro era precisamente estas agendas sectoriales, ¿no? Se está hablando, por un lado, de la economía, de las inversiones, pero la seguridad ciudadana, que es un tema que tú conoces también muy bien, se está complicando, se puede complicar más adelante, y ese también es un frente que va a tener que cubrir el nuevo primer ministro. Está complicándose mucho, en efecto. O sea, hay una serie de temas sectoriales, como tú mencionas, que no han venido funcionando en este primer año del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Y entonces se espera que con un nuevo gabinete esto avance, pero hay sectores donde no se han hecho cambios y otros donde por lo menos no se conoce demasiado de los nuevos ministros. Entonces hay muchas dudas sobre si realmente avanzará. Pero digo, las expectativas de la gente van a ser muy altas, ¿no? Y entonces satisfacer esas expectativas es una tarea indispensable ahora para este nuevo gabinete, ¿no? Pero probablemente el presidente Vizcarra sepa algo sobre Del Solar que nosotros no sabemos todavía del todo. O sea, es decir, porque si lo elige premier, él tiene que estar tomando en consideración todos estos puntos. Se habló de Fernando Sillonis, que es un perfil casi opuesto al de Salvador Del Solar, como una posibilidad. No sé qué tan lejos llegó esa posibilidad, pero la impronta del gabinete definitivamente lleva la marca de Del Solar, ¿no? O sea, sin duda. Ahora, yo coincido contigo cuando dices que es un buen comunicador, pero el buen comunicador tiene que tener cosas que comunicar, ¿no es cierto? Y ahí vamos a la gestión, que es el gran problema que ha tenido el presidente Vizcarra en este año. La gestión no ha sido buena y ahí está la calificación que le dan las encuestas. Entonces, ahí va a tener que comunicar, sí, pero va a tener que realizar cosas. El tema no es solamente ser un buen comunicador, claro, sino tener una agenda de gobierno. Por ejemplo, hay un ministro como Carlos Brus, que ya ha demostrado su eficiencia en oportunidades anteriores. Entonces, es muy claro, creo, que con Brus, por ejemplo, en el sector vivienda, la cosa va a mejorar, va a empezar a marchar más rápido, él tiene experiencia ahí en gestión del Estado, entonces lo va a hacer como lo hizo cuando fue ministro de PPK. Claro, entonces yo creo que ahí está muy claro, por ejemplo, que seguramente va a haber una mejora en relación a lo anterior, pero en los otros casos no está claro que eso vaya a ser así. ¿Qué le faltó al premier Villanueva? Si le faltó algo, sencillamente no alcanzó, digamos, a acoplarse al nuevo escenario. ¿Qué ocurrió ahí con Villanueva? Villanueva encarnaba pues una promesa interesante también, ¿no? En su momento, como gobernador regional, provinciano, en fin. Claro, pero bueno, tenía varios problemas. De hecho, desde que entró lo cuestionaron porque él había dicho que no iba a aceptar el cargo y lo primero que hizo fue aceptarlo. Pero lo que tenía Villanueva es que al ser congresista y haber mantenido una buena relación con la mayoría de bancadas, eso lo ayudó en un comienzo, ¿no? Y eso fue positivo, mantener una relación fluida con las bancadas. Ahora, cuando el presidente Vizcarra el 28 de julio lanzó su ofensiva contra la
lo que era la mayoría de los fujimoristas y los apristas, Villanueva quedó un poco descolocado, porque él no era un hombre de pelea y de lucha, sino al contrario, era un hombre de conciliación. Entonces, a partir de julio, creo que él ha quedado completamente descolocado y, en fin, ha sobrevivido durante todo ese tiempo con una posición más o menos gris, de medianía, que no le daba lo que requería el gobierno, que era alguien que tenga un poco más de comunicación, pero también de iniciativa política, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un premier en el Perú? Porque no es fácil, o sea, no solamente no es fácil, sino que, claro, te estás embarcando, siempre un gobierno en el Perú tiene muchas capas de poder, tiene grupos divergentes, te quieren serruchar el piso por acá, quien le hable al oído al presidente. Por lo general, cuando se habla de que el siguiente paso es Palacio de Gobierno, no necesariamente es así, porque es un cargo donde por lo general no sales pues muy fresquito. Así es. ¿No? ¿Qué debería hacer del Solar? Evidentemente, con la designación de los ministros parece haber marcado por lo menos un espacio, ¿no? Independientemente de la opinión que se pueda tener ya dentro de poco de los ministros, él ha dicho, bueno, estas carteras yo las voy a escoger o por lo menos yo las voy a proponer. ¿Qué más debe hacer un primer ministro, claro, en una situación como esta, además con un presidente pues, que ha asumido las circunstancias en las que conocemos? Yo creo que él tiene que trazarse prioridades. Si él quiere abarcarlo todo, pues no le va a ir bien, porque obviamente no puede. Tiene que trazarse prioridades en función de las necesidades del país y dedicarse básicamente a apoyar, a impulsar lo que él considere que son las prioridades del país y los sectores en el gabinete que les parece que son responsables. Tú mencionas, por ejemplo, seguridad ciudadana, hemos hablado de minería, en fin, lo que él crea que le parece conveniente. Ahora, además, tiene que organizar y coordinar, porque en el gabinete que tenemos ahora, o sea, como no hay partidos políticos, eso no existe en el Perú, la gente que llega a un gabinete viene de muy diversas experiencias, algunos ni siquiera se conocen, ni saben quiénes son, entonces organizar y coordinar eso no es fácil, y esa es una tarea que no debe corresponder solo al presidente de la República, sino fundamentalmente al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Hay algunas señales, ¿no? Curiosas, por ejemplo, la presencia de Paola Bustamante en el MIDIS. Según lo que yo recuerdo, cuando Kuczynski entra al gobierno, él, claro, estaba con el dilema de a cuántos mantenías del gobierno de Ollantumala. Y se decidió por Jaime Saavedra, ¿no? Que era pues en ese momento el ministro de Educación, pero se dijo en ese momento que él estaba bastante impresionado con el trabajo incluso de Paola Bustamante. Entonces parece, bueno, que alguna especie también de un poquito un revival de un gabinete Kuczynski o del primer gabinete Kuczynski, algo hay de eso, ¿no? Algo hay de eso, pero también alguna gente... Como es lógico, por Vizcarra mismo también. Claro, que viene también del gobierno de Humala, lo cual también es un elemento que va a desatar la irritación de mucha gente que se ha enfrentado a ese gobierno, ¿no? Pero hay otro sector que sin duda va a estar contento con que se recupere a esa gente. Ahora, dicho sea de paso, tú has mencionado a Jaime Saavedra, se dice que es uno de los asesores más importantes del presidente, que lo escuchan a él en muchas cosas, y es probable que sea así y que por eso tengamos algunos ministros con esas características. Vamos a tratar de averiguarlo. Gracias, Fernando Rospigliosi, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos, bueno, con Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, que como sabemos ya regresó al Perú, se puso a derechos y entendemos pues ya creo que está recluido en el penal Castro Castro para cumplir con 36 meses, nada menos, de prisión preventiva. Ya volvemos.